Buenos días, profesor. Nosotros somos el grupo conformado por Eduard, Humberto, Cintia y mi persona Winnie, quien les habla. En el curso de Física 2 vamos a exponer sobre el sonido. El tema es muy amplio, para lo cual hemos decidido abordar los siguientes puntos. Como primer punto, definir, pues, ¿no?, qué es el sonido. El sonido en física o en cualquier otro fenómeno, ¿no?, que involucre esta, son la propagación de ondas. Esas pueden ser mecánicas, ¿no? Y las mecánicas a su vez pueden ser audibles o no audibles, bien, o generalmente puede, pues, ¿no?, también transmitirse a través de un fluido que esté generando un movimiento vibratorio de cualquier cuerpo. Ahora, una onda sonora, ok, porque acabamos de hablar sobre las ondas. Una onda sonora es la propagación gradual, ¿no?, que caracteriza la vibración de moléculas alrededor de las posiciones. Ahora, en efecto, ¿no?, a continuación de una perturbación provocada en principio por una fuente mecánica, las moléculas pueden experimentar pequeños cambios. Esas van a ser cambios de presión, ¿sí? Y las moléculas van a chocar entre sí para transmitir la deformación, sufriendo de esta forma unos micro desplazamientos, ¿no? Estas moléculas, obviamente, luego de todo este proceso van a volver a su posición original, cuando pasa la perturbación o la vibración que se le llama, ¿no? El sonido es una propagación de energía en un medio material sin transporte de materia. A diferencia de la luz, el sonido, pues, son ondas, en cambio la luz son simplemente líneas rectas que viajan a un solo sentido. Tenemos dos tipos de ondas, tenemos las mecánicas y las electromagnéticas. Dentro de las mecánicas podemos encontrar, pues, ¿no?, la onda transversal y la onda longitudinal. Como podemos ver aquí, la forma de la onda transversal es la que está aquí, oscila de forma perpendicular a la dirección de la onda. Y la onda longitudinal, pues, ¿no?, la cual las oscilaciones van de largo, ¿no?, en el viaje de la onda. El espectro audible. El espectro audible va a variar según la persona y según la edad y el cuidado que se le dé, ¿no? En este caso, el cuidado que se dé a la persona, el cual va a constar de no exponerlo, pues, ¿no?, a sonidos muy fuertes, a ruidos muy fuertes, para no poderlo dañar o irritar. Ahora, fuera del espectro audible podemos encontrar los ultrasonidos y los infrasonidos, ¿bien?, que lo vamos a definir a continuación, con ejemplos y con un poco de teoría. Cabe resaltar que aquí podemos observar la fórmula de amplitud de presión, ¿correcto? Eh, Veamos aquí, un infrasonido, bien, menor de 20 hercios. El ejemplo puede ser, pues, ¿no?, los elefantes lo producen para aparearse, guiar al grupo o buscar las crías, ¿sí? La gama audible es 20 hercios a 20.000 hercios, una conversación cotidiana con los estudiantes, ¿no?, o con varios, es algo que vivimos el día a día. Y el ultrasonido, ¿no?, es mayor a 20.000, o sea, es súper fuerte, pero es tan fuerte que a veces ni nos podemos oír, ¿no? Puede ser el sistema de ecolocalización de los murciélagos. Vamos a definir qué es un infrasonido y qué es un ultrasonido. Aquí podemos ver una diferencia, ¿no?, de diferentes, la percepción humana de las ondas sonoras, ¿no?, los rangos de diferencia, si se dan cuenta, no todos los sonidos que son emitidos, ¿no?, por algún instrumento, una persona o un animal son iguales. Las gamas de sonidos son diferentes. El infrasonido es una onda acústica o una onda sonora cuya frecuencia está por muy debajo de lo que el ser humano puede escucharlo, ¿no? Y el ultrasonido son una serie de ondas mecánicas, ¿ok? Casi siempre van a ser longitudinales, cuya frecuencia está por encima de la capacidad de la audición del oído humano, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, según aquí se dicen los equipos de ultrasonido, los que operan frecuencias elevadas, etc. Voy a mi siguiente compañera. Siguiendo con la exposición, me toca lo que es intensidad del sonido. La intensidad del sonido es la potencia acústica transferida por una onda sonora por unidad de área normal a la dirección de propagación. La intensidad igual a potencia aplicando la fórmula sobre área. La potencia está en vatios y el área en metros cuadrados. La sensación del sonido más o menos fuerte depende de la intensidad. La intensidad sonora para el oído humano es de 0 decibeles a 120. Como lo indica este cuadrito, acá tenemos lo que es nivel de intensidad en decibeles y la intensidad en vatios por metro cuadrado. Ahora, si yo tengo 0 decibeles, voy a tener una intensidad de 10 a la menos 12, que es la mínima. Y acá llegamos hasta 120 decibeles con una intensidad de 10 a la 0 vatios por metro cuadrado, que sería el taladro neumático. Ahora, el nivel de intensidad, yo aplico esta fórmula para hallar ese nivel, aplicaría beta, que es igual a 10 logaritmo de intensidad
del sonido sobre I a la 0, que es la intensidad fundamental. Es la que les mencioné, que es I a la 0, obteniendo un 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Ahora, acá tengo un ejemplo donde me dicen, encuentra el nivel de intensidad de un sonido cuya intensidad es 1 por 10 a la menos 7 vatios por metro cuadrado. Ahora, si nosotros nos vamos al cuadrito, me dice que 10 a la menos 7, el sonido lo vamos a ver en una oficina normal. Esta intensidad sería 10 a la menos 7 y vamos a tener un nivel de intensidad de 50 decíbeles. Ahora, reemplazando los datos, ponemos 10 logaritmo de 1 por 10 a la menos 7 vatios por metro cuadrado sobre 1 por 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado, obteniendo un nivel de intensidad de 50 decibeles, como les había indicado en el cuadro anterior. Ahora, entre las características físicas del sonido tenemos a la amplitud de onda, longitud de onda, periodo, frecuencia y número de onda. La amplitud de onda es la amplitud del más que realiza cada partícula del medio donde se genera la onda. Su unidad de medida es el metro lineal. Ahora, la longitud de onda está representada por lambda, acá, que es la distancia entre estos dos puntos de la onda que está en fase, ¿no? Ahora, su unidad de medida sería metro lineal. El periodo, que es el tiempo que demora una cresta o valle en pasar por un punto de observación. Acá es el periodo. Su unidad de medida son segundos. La frecuencia es 1 sobre el periodo y se mide en Hz. El número de onda es K, que se hallaría con 2pi sobre lambda, que sería la longitud de onda. Y se expresa en radian por metro, radian por centímetro y radian por pi. La velocidad de onda es la velocidad con la que se desplaza la onda. Y lo obtendríamos lambda por la frecuencia. Se mide en metro por segundo, centímetro por segundo o pie por segundo. Siguiendo con la exposición, les paso a mi compañero. Continuando con la presentación, vamos a hablar de rapidez de una onda sonora. ¿Cuál es la rapidez de las ondas? La velocidad de la onda es una constante determinada por las propiedades del medio en que la onda está en movimiento. La velocidad de una onda sinusoidal está dada por la velocidad de la onda, donde la longitud de la onda entre el periodo de una onda. Una onda sonora es una onda longitudinal que se transmite lo que se asocia con sonido. Si se propaga en un medio elástico y continuo, genera una variación local de presión o densidad, que se transmite en forma de onda esférica periódica o casi periódica. Mecánicamente, las ondas sonoras son un tipo de onda elástica. La velocidad del sonido es la velocidad de fase de las ondas sonoras en un medio, es decir, es la velocidad a la que se propaga un frente de ondas en dicho medio. La velocidad de propagación de la onda sonora depende de las características del medio en el que se realiza dicha propagación y no de las características de la onda o de la fuerza que genera. La velocidad del sonido en los gases, ¿no?, con su fórmula, ¿no?, la velocidad del sonido es igual a raíz del coeficiente de dilatación adiabática, la constante universal de gases y la temperatura sobre la masa molar del gas. Acá podemos ver una imagen de las variaciones en la presión del aire y la forma de onda correspondiente. También podemos ver la longitud de la onda. Velocidad del sonido en los líquidos, ¿no?, con su fórmula velocidad, que es raíz del modo de compresibilidad sobre la densidad. Velocidad del sonido en los sólidos, ¿no?, con su fórmula velocidad del sonido en los sólidos igual módulo de Young sobre la densidad. La rapidez del sonido en el aire. La velocidad del sonido en el aire depende de la temperatura del medio. La temperatura del aire se mide en grados centígrados. Cuando el aire es caliente, el aire es de menor densidad, y cuando el aire es frío,
es el aire de alta densidad. Acá podemos ver tabla de valores de la velocidad del sonido en diferentes materiales. Por ejemplo, el aire, el oxígeno, el hidrógeno, el helio, en su estado gaseoso, el líquido, el agua de mar, el sólido en aluminio, mercurio, cobre, acero, plomo, caucho. Continúa con la presentación nuestro compañero Edward. Gracias. Para finalizar la exposición, presentamos un problema de aplicación que nos dice que un barco emite simultáneamente un sonido dentro del agua y otro en el aire. Si otro barco detecta los dos sonidos con una diferencia de 2 segundos, ¿a qué distancia están los dos barcos? Nos da como dato adicional la temperatura del aire 28 grados Celsius y temperatura del agua 25 grados Celsius. Vamos a tomar los datos del problema. La velocidad del sonido en el agua. Utilizamos la tabla de valores de la velocidad del sonido en diferentes materiales. Agua de mar a 25 grados centígrados, 1500 metros por segundo. La velocidad del sonido en el aire a 28 grados Celsius. Este dato no figura en la tabla de valores, por lo cual vamos a utilizar la fórmula de la velocidad del aire con respecto a la temperatura. Reemplazamos los valores y obtenemos un resultado de 347.8 metros por segundo. Ahora vamos a aplicar la fórmula de la velocidad, que es igual a distancia sobre tiempo. Para el aire, reemplazamos los datos, tenemos 347.8, que va a ser igual a la distancia sobre el tiempo con respecto a T1. Reemplazamos los valores y obtenemos que T1 es igual a distancia sobre 347.8. De igual forma, para el agua, realizamos la misma operación y obtenemos que T2 es igual a D sobre 1500. Ahora vamos a restar los tiempos, T1 menos T2, y como dato nos dice el problema que la diferencia de los tiempos es de 2 segundos, que va a ser igual a la distancia de 1 sobre 347.8 menos la distancia 2 sobre 1500. Realizamos los cálculos respectivos y obtenemos, con respecto a D, que vendría a ser la distancia, va a ser igual a 2 por 521.700 sobre 1152.2, y finalmente obtenemos un resultado de distancia entre los dos barcos de 905.6 metros, que vendría a ser la respuesta final del problema. Muchas gracias, profesor. Eso es todo.